Lo otro que es importante y que no requiere agente, okay, no requiere el agente, es la parte de snapshot. Ok, el snapshot me permite escanear, obviamente, la base de datos. Básicamente va a traer información del diccionario de datos, de la metadata. ¿Para qué? Para tener información de configuración de la base de datos, digamos, información de roles que hayan en la base de datos, digamos, tablas, objetos, qué objetos hay en la base de datos, cómo está configurado el servidor, etcétera, etcétera. Y adicionalmente me muestra información de cuentas privilegiadas que pudieran haber aquí en la base de datos. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? No hemos corrido el snapshot, no hemos generado un snapshot con información base de lo que hay actualmente, ¿ok? Para luego poder identificar qué cuentas privilegiadas, qué cuentas con altos privilegios hay y si más adelante, la próxima semana, de repente se pueden crear otra cuenta y se le pueden dar altos privilegios. Y nuevamente, apuntando a tener mapeado y generar reportes también en este sentido de qué cuentas con altos privilegios hay actualmente y poder hacer comparaciones entre el snapshot de la próxima semana contra el snapshot de hoy día que se pudiera sacar, en donde solamente habían, digamos, 10 cuentas privilegiadas, pero resulta que la próxima semana hay 12 cuentas privilegiadas. ¿De dónde vinieron esas dos? Entonces, tener esa visibilidad, tener mapeado esos cambios que puedan haber a nivel de metadata en la base de datos. Correcto, listo. Entonces, solamente para mostrarles la funcionalidad. Entonces, aquí yo tengo una conexión establecida a Oracle, es localhost, obviamente, y tengo, por ejemplo, las opciones que hemos visto, ¿no? Las mismas como para poder calendarizar la ejecución de estos snapshots, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo en los resultados, una vez que yo he ejecutado una o más veces, yo, por ejemplo, aquí en mi demo, tengo el repositorio que se llama Oracle, y en el panel izquierdo tengo los resultados de los distintos scans que yo he sacado. De hecho, se han ejecutado 3 scans. El primero, la versión 0, 1 y 2. Esos son los 3 snapshots, perdón, que se sacaron. ¿Ok? Si yo quiero ver información del primer snapshot, entonces yo tengo información en el panel derecho. Fíjense, la versión 0 grabada tal día a tal hora y puedo ver esta información de estos snapshots a nivel de configuración, cómo está configurado, qué parametría tiene la base de datos, a nivel de archivos, los archivos de base de datos, ¿no es cierto? Objetos, qué objetos tengo a nivel de base de datos. Nuevamente, esta es información que, como ustedes se pueden dar cuenta, es básicamente metadata, dependencias, usuarios de base de datos, toda esa información el PW file de los usuarios, privilegios que se han asignado, tablas, columnas, roles, etcétera, etcétera. Privilegios a nivel de tablas, a nivel de columna, roles, etcétera. Toda esa información. Y entre esas cosas tenemos también una cápite, un nodo que es de privilegios agregados, en donde yo tengo aquí información de DBAs y de usuarios privilegiados. Entonces, a nivel de usuarios privilegiados, tengo el inventario de cuáles son esos usuarios privilegiados y con altos privilegios. Entonces, esto podría cambiar de un día a otro a partir de que se crean usuarios o se dan privilegios, ¿no es cierto? Y ahí es donde cobra importancia tener estos snapshots para tener líneas bases de comparación en los cambios en la metadata que está viendo aquí en Oracle. Entonces puedo tener información, por ejemplo, agregada de los privilegios a nivel de sistema, de los accesos a nivel de esquema. Tengo esa visibilidad. No solamente eso, sino también que puedo comparar información. Primero, puedo ver la información a nivel de los distintos snapshots que se sacaron a lo largo del tiempo y la herramienta guarda esa información. Puedo también comparar por ejemplo, mostrar las diferencias aquí en esta opción Result Diff, los resultados de las diferencias, y donde yo puedo comparar el snapshot 0
el primero con el snapshot 2, ¿no es cierto? Con el tercer snapshot. Y simplemente me ubico sobre las configuraciones, nuevamente, en toda la información. ¿Qué cambios han habido entre el snapshot, el primero y el tercero? ¿Ok? ¿Qué cambios han habido? ¿Ok? La herramienta me lista por categorías. Si es que ha habido cambios, me muestra ahí los cambios. ¿Ok? En la versión 0 tenía esta información, objetos. Me lista el nombre de los objetos. En la versión 0 tenía estos valores. En la versión 2 tienen estos otros valores. Dependencias. La herramienta carga ahí. Privilegios a nivel de sistema. ¿Ok? No han habido cambios. A nivel de tablas, columnas, roles, etcétera. A nivel de cuentas privilegiadas, puedo cambiar por ahí, hago el comparativo entre el primer snapshot y el segundo. Ok, ¿ha habido ahí? Sí, mira, ahí ha habido por ahí el usuario test 1, en la versión 0 no estaba, pero en la versión 1 se aparece como cuenta privilegiada. Ah, ok, interesante. Entonces, eso es importante, esa es la importancia de tener un snapshot como para tener líneas bases para entender cambios y modificaciones a nivel de la metadata del diccionario de datos de Oracle.